Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted pueda comprender muchos de los problemas y también de las soluciones a futuro que tienen algunas de las dificultades que estamos viviendo como país, como sociedad. En el día de hoy estaremos tratando sobre un muy interesante proyecto de ley que ya está aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional y que se llama Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública. Esta ley vendría a poner orden en toda la opacidad informativa que existe en el gobierno, en todo ese ocultamiento de información que existe en este y en cualquier próximo gobierno que exista en Venezuela. Sobre este tema estaremos compartiendo con el profesor Jorge Gobea. El profesor Gobea es abogado, politólogo y filósofo. Tiene una maestría en Ciencia Política y Derecho Público, mención Ciencia Política de la Universidad del Zulia. Tiene un diplomado en Derechos Humanos, Garantías Constitucionales y Procedimientos Internacionales para su protección, un diplomado hecho en forma conjunta por la Universidad Cecilio Acosta y el Instituto Internacional James Maritain. Además, participó en el segundo programa en Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad Católica Andrés Bello y la George Washington University. El profesor Gobea es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, en la Escuela de Ciencias Políticas y en la Escuela de Derecho, y fue presidente de la ONG Observatorio Venezolano de Derechos Humanos. Profesor Gobea, ¿de quién nace esta iniciativa de crear una ley que le ponga orden a este desorden en cuanto a la información pública que existe en Venezuela? Esta iniciativa, sin lugar a dudas, tiene su nacimiento, su raíz, sus cimientos, su interés principal de parte de organizaciones de la sociedad civil, de varias ONG en el país, encabezada pues una coalición que se puede ubicar fácilmente en internet y se le llama o se dio el nombre a ese conjunto de organizaciones encabezados por Transparencia, la Seccional Venezuela, como Coalición Pro Acceso. Entonces allí, bueno, esas organizaciones que están alrededor de esta alianza redactaron sus expertos, sus conocedores en la materia, este anteproyecto de ley que fue entregado a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, la que nace pues con las elecciones, los resultados del 6 de diciembre, la que se instala pues en el 2016, acogió pues ese anteproyecto, nombró una comisión mixta entre diputados, miembros de la Comisión de Medios, de la Comisión de Finanzas y de la Comisión de Contraloría. ¿Podría explicarle al público qué es Transparencia Venezuela? Transparencia Venezuela es una ONG que se ocupa de hacer seguimiento de todo lo que tiene que ver con las actividades de gobierno, de formación, de aprobación y ejecución de presupuestos, todas las actividades pues, que se generan desde el Estado, la administración pública y el ciudadano, que generalmente están pues, opacas, como tú bien decías, priva pues, la opacidad, el ocultamiento, el escondimiento de la información, y un ciudadano en esas condiciones pues tiene pocas posibilidades de enterarse de cómo anda la sociedad, de cómo anda el Estado que lo rige y pues el mundo que le toca vivir, porque eso tiene que ver con todas las cosas pues, que están en tu alrededor, en tu entorno. Porque si tú quieres tener servicios de salud gratuitos y de calidad, eso está sujeto, pues digamos, a que se conozcan las cosas que allí están ocurriendo. ¿Cuál es la motivación que tuvo esta coalición para elaborar esta ley que pudiera ser muy importante, ¿no?, en una próxima, en una etapa futura de reconstrucción, de reacomodo del país? Sí, la motivación principal es que queremos que se agregue al sistema político venezolano lo que esté por venir. Pues yo parto de la tesis que con los resultados del 6 de diciembre ha comenzado una transición política en Venezuela. Coincido con usted. Y esa transición pasa porque la relación entre el Estado y los ciudadanos tiene que ser de un modo cualitativamente diferente. Y eso tiene que ser precedido y tiene que tener como resultado pues que haya esa transparencia. Yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son los estados financieros de PDVSA. Sí, es verdad que PDVSA
tiene como único accionista, que así lo dicen sus estatutos legales, al Estado venezolano, y nosotros somos parte del Estado en tanto y en cuanto el elemento poblacional, el elemento ciudadano de ese Estado. Entonces yo quiero saber cómo está mi empresa, cómo están sus acciones, por qué PDVSA se retiró de la bolsa de valores para no someterse al escrutinio de auditores externos, internacionales, que los hay en la materia y que había que contratarlos para manejar las finanzas a su antojo. Entonces, bueno, tenemos el estado que tenemos de nuestra principal industria petrolera. Por cierto, el ministro, que es ministro y al mismo tiempo presidente de PDVSA, que no debería ser, y ahí comienza el tema de la transparencia, como el ministerio que tiene que vigilar, controlar, fiscalizar lo que ocurre en PDVSA, a sí mismo, al mismo tiempo, coetáneamente, es ministro y es presidente. O sea, entonces, ¿quién va a poner orden en esas cifras? Venezuela hoy no sabe cuánto, Venezuela me refiero en términos de pueblo, de ciudadanos, no sabemos cuánto produce diariamente nuestra principal industria en términos de barriles, en millones de barriles diarios de petróleo. No sabemos cuánto se exporta, cuánto se entrega a Cuba, si es verdad que se entrega a Cuba, cuánto va para Petrocaribe, esa alianza de 15 países de Petrocaribe, qué beneficios le ha traído al país, cuáles son las condiciones y ya de la esta entrega ley de ese ha petróleo. sido aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional. Sí, efectivamente. Ya esa ley fue no solo acogida por la Asamblea Nacional, nombrada la comisión mixta, sino que ya se cumplió la primera etapa de la formación de una ley, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución y el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, ya fue aprobada en primera discusión. Ahora estamos pendientes y empujando para que se dé la segunda y definitiva discusión, que sería pues ya, que tendría que culminar con la aprobación del instrumento legal. ¿Cuáles beneficios le puede traer una ley de este tipo al ciudadano para que el ciudadano que está agobiado por la escasez, por la inflación, por la inseguridad, entienda que hay otros beneficios que de pronto no son tan sensibles para él, pero que esta ley se los puede dar? Bueno, uno de los beneficios principales, obviamente, es también lo que tiene que ver con el acceso a los datos públicos. O sea, yo como ciudadano puedo ir a cualquier institución y esa institución está en la obligación, está en el deber de ofrecerme esos datos. O sea, no solamente a gente que esté dentro del Estado, que manejan realmente las cifras de las cosas, pero el ciudadano no tiene hoy día acceso a eso, casi que es un delito. Y ahorita lo que estamos con esa ley es invirtiendo esa relación. El delito es no dar esos datos, no informarlos oportunamente. Al mismo tiempo, otro de los grandes beneficios es la protección a su vez de los datos de todos los ciudadanos. Hay datos muy sensibles de tu vida, de la vida de todos nosotros que están en manos del Estado. Correcto. Bases de datos como las de, por ejemplo, el registro electoral y otras más, bueno, que nosotros vemos que no se le entrega a los actores políticos, a algunos actores políticos, pero vemos entonces que hay un actor político privilegiado que sí tiene acceso a esos datos y sabe quién, por ejemplo, firmó o no esta solicitud de activación del referéndum revocatorio, ese 1%, saben en dónde trabajan, saben dónde viven. Y no solamente es que lo conoce, sino que lo utiliza para sus fines, para amenazar, para chantajear a las personas. Y de allí incluso salió pues esa cosa, ese enlace que habría de una vez casi que automáticamente para que la gente se arrepintiera. Entonces, eso es un problema de protección de datos personales. Correcto. Nosotros, o sea, nuestra voluntad política, nuestros derechos humanos políticos tienen que estar protegidos y eso es lo que trata también de hacer la ley, de contemplarlo, de establecerlo, que lo hace efectivamente de una manera muy clara y rotunda, es decir, usted tiene derecho a esa protección de esos datos. En el próximo segmento yo quiero que toquemos porque esta ley viene a solucionar un problema y el problema es la falta de información de rendición de cuentas por parte del gobierno. En el próximo segmento abordemos cuál es la situación actual de ese acceso a la información pública que tiene cualquier ciudadano, ni siquiera periodistas o investigadores o funcionarios públicos, el ciudadano como tal. Vamos a un primer corte y ya regresamos.
esta ley no solamente, me llamó mucho la atención, que no solamente regula que el ciudadano puede acceder a la información pública, sino regula la forma como el Estado accede a la información privada de los ciudadanos. O sea que es una ley bien interesante que protege los derechos del venezolano, ¿no? Sí, sí, eso es un aspecto de lo más novedoso e interesante, porque nuestra realidad política ha determinado que la actuación de quienes han gobernado es de intromisión en la vida privada de los venezolanos. O sea, nadie los ha autorizado, al contrario, las leyes lo prohíben, sin embargo, así lo hacen. O sea, hay leyes que tienen que ver con el tema de las comunicaciones, que tienen que ver con correos. Hoy en día, bueno, correo físico, hoy estamos en los correos electrónicos y toda esta era pues cibernética y todo lo demás. Entonces, es muy fácil para un gobierno ponerse en la situación de querer indagar la vida privada de las personas. No solamente que lo hace, sino que este gobierno invierte mucho dinero en eso. Bueno, sí, esa es parte de la opacidad. O sea, ¿cuántos hay detrás digamos, de los escenarios que ellos colocan para hacer sus actividades políticas, sus actividades de gobierno, que están en esa búsqueda de la información, o sea, en esa gran paranoia que yo he dicho que se ha vivido pues, en estos 3 lustros y más? Entonces el tema está en cómo proteger al ciudadano, porque no solamente es que se ponen en la información, no es que la obtienen por medios ilegales, no entienden que siendo gobierno que están actuando de un modo ilegal, que están cometiendo un delito, sino que vienen y duplican esa cosa, pues digamos, delincuencial del Estado, de publicarlas, de darlas a conocer. Sí, porque no solamente es que te intervienen las comunicaciones, sino que además arman un escándalo con cualquier grabación. Y los presentan en los programas, Sí, y entonces además sirven para generar más odio hacia ciertas personas, esos medios que se han convertido y se han comportado como maquinarias de odio. Aquí está la conversación privada, por ejemplo, de la esposa del que todavía es alcalde de San Cristóbal, de Ceballos, Patricia de Ceballos. Aquí está la información, cómo es posible el caso de Leopoldo López, cámaras allá, pues en su habitación, en su intimidad con su esposa. O sea, la ley viene a controlar o los líderes políticos, o cualquier persona pues que de pronto por sus declaraciones se pueda volver inconveniente para los intereses del gobierno, sencillamente le graban y después modifican todo aquello, y con esas actuaciones te llevan a juicio. Y te privan de la libertad sobre la base del cometimiento de un delito, porque tú tienes también el derecho a la protección de tus datos privados, de tus comunicaciones privadas. O sea, que esta ley pudiera decirse que viene a desmontar ese aparato de vigilancia y de espionaje por parte del gobierno. Sí, de eso se trata. O sea, el gobierno debería estar ocupado en otras cosas. Debería tomar ese dinero e invertir en otras cosas, y que sea la opinión pública la que juzgue, que los actores políticos se puedan expresar con libertad. Hoy día, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, porque ya ha ocurrido innumerables veces, por enviar un tweet, por subir una información en Facebook, en cuestión de minutos y de muy poco tiempo, de pocas horas, van y buscan a la persona y la detienen sin solución de juicio, sin la emisión de ninguna boleta por ningún tribunal de control, porque sencillamente alguien expresó su descontento frente al gobierno. O sea, eso no es posible, significa que el gobierno estaba vigilando, que de hecho, hace poco en un acto público, el presidente ordenaba a sus huestes, y hay que decirlo así, pues en esos términos, porque ven la política como un asunto militar, lo cual es su negación, a que tenemos que dar la batalla y hacer también la guerra en los medios electrónicos. Ya ni en ese espacio el venezolano consigue libertad. Entonces eso hay que protegerlo. Si yo te envío un mensaje a ti porque tú tienes un portal llamado Verdades y Rumores y tú eres periodista y yo soy tu fuente, tú tienes todo el derecho de proteger y el deber, la obligación moral y legal de proteger esa fuente, pero yo como fuente yo también estoy en el deber de dar esa información porque es de utilidad para todos. Entonces, ¿cómo es que esos procesos están hoy más que intervenidos? Todo el mundo aquí se siente grabado, se siente de algún modo pues restringido hasta en la libertad de ese espacio público digital pues que han creado las nuevas tecnologías. ¿La ley establece sanciones para sentar precedentes en este caso? La ley establece sanciones y esa es la parte más, digamos, de más polémica, porque también tiene su aspecto penal, porque no hacemos nada con que la ley establezca cuáles son los derechos, cómo debe ser esa relación, que se debe proteger, que son los datos sensibles, crear un consejo nacional para las comunicaciones que se ocupen de esas cosas efectivamente. Si eso queda así, digamos, hasta allí, bueno, no pasaría nada porque no habría ninguna sanción posible. Y si no hay sanción posible, entonces en derecho hablamos de que es una norma penal en blanco, es decir,
se establece y queda la conciencia de la gente cumplirlo o no. No, Además, si usted transgrede, pasa el límite, usted tendrá que responder además, como funcionario. Yo creo que la anarquía en que hemos llegado en Venezuela implica sanciones, castigar. La única forma de poner orden en este desorden es castigando a todo nivel, porque la gente hace lo que le da la gana. Sí, el gobierno hace lo que le da la gana. Pero los primeros que hacen lo que les da la gana es el gobierno. Es el gobierno, es el Estado. O sea, quienes deben dar el ejemplo, quienes deben limitarse, quienes deben cumplir con los preceptos constitucionales, cumplir con los estándares internacionales de lo que es una democracia, son los primeros que la violan. O sea, yo puedo tener una conversación privada con mi señora y esa conversación van y la utilizan. Es correcto. Y la colocan en medios de comunicación que son pagados por todos los venezolanos. Es decir, no es posible que esto siga sucediendo. Entonces, eso hay que sancionarlo. Esa conducta, vamos a decirla, casi que hasta pornográfica, en el sentido etimológico de la palabra, de exhibición pues, de las cosas privadas ante un conglomerado que no está por esas cosas y que poco le importa. Entonces, se trata de toda una política deliberada por quienes gobiernan, de la destrucción moral de sus opositores políticos. Y como tienen todo el aparato y todo los aparatos del Estado y el dinero del presupuesto nacional para ello, lo hacen sin ningún tipo de tapujos. Ahora, ¿no se corre el riesgo que el gobierno alegue que una gran cantidad de información es secreto de Estado porque tiene que ver con la seguridad nacional, con la soberanía nacional para proteger, o la ley establece la tipología de algún tipo de información o una clasificación de información? Sí, la ley va definiendo todas esas cosas, además se crea un organismo y luego estarán los tribunales para resolver esas cosas. Obviamente tenemos un problema también con el Poder Judicial, donde desde hace años no hay un concurso público para ingresar a la carrera tribunalicia, pero eso es lo que establece la ley. Estamos pensando no solamente en el presente, sino también en el futuro inmediato, ¿no? Pienso pues que las cosas van a cambiar, claro, pero no es que van a cambiar por sí mismas, sino que tenemos que hacer que cambien. O sea, esa dinámica, esa relación entre gobernantes y gobernados tiene que ser muy distinta a lo que hemos vivido, no solamente en estos 17 años, sino también Yo creo que sí. En muchas décadas. El país cambió. El país cambió. Ahora, hoy nosotros cambiamos. Nosotros tenemos ya otros valores. Venezuela, pues digamos, todo este tiempo se ha estado repensando. Entonces, la política y todo eso que tiene que ver pues con los lazos de poder, esas estructuras de poder, ya hoy las estamos considerando de un modo muy diferente, porque esa información en manos de quien gobierna lo hace más poderoso, pero nosotros tenemos también este instrumento. Y además un manejo discrecional. Y un manejo, un instrumento que regule ese tipo de información. Otra cosa que me llamó la atención era que por ley están obligados los funcionarios públicos de cierto nivel a tener una declaración jurada de bienes pública ante el ciudadano. Yo quiero que analicemos este tema en el próximo segmento porque la declaración jurada existe, pero reposa en los archivos de la Contraloría General de la República. El ciudadano no la conoce. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Ya hicimos un diagnóstico sobre la situación actual del acceso a esa información pública. Ahora bien, ¿qué trae esta ley para poner orden en ese desorden? Bueno, en esta relación Estado-sociedad, como decíamos antes, la ley va a decir, hay unos sujetos obligados a dar la información. Okay. Porque son los que manejan las cosas públicas, pues los que tienen a su cargo todo lo que tiene que ver con el impulso de la administración del Estado. Y hay unos sujetos que son los solicitantes, los interesados, que ya no son pasivos y que por el contrario son muy activos, que son los ciudadanos. Entonces regula esa relación. Usted está obligado, o sea, ya no es una cuestión de discreción del funcionario darte una información o no, es una obligación, es un deber. Y esa ley lo que está es consagrando eso, porque el derecho de acceso a la información es el reverso de la moneda, si lo queremos ver así, digamos gráficamente, de la libertad de expresión. Usted tiene libertad de expresión, ¿verdad? Muy menoscabada y muy problematizada en Venezuela en todos estos últimos tiempos, pero de acceso a la información creo que nos falta mucho todavía, muchísimo más, porque apenas como sociedad estamos tratando de entender este asunto de lo que es el acceso a la información.
Y precisamente si yo tengo acceso a la información es porque la puedo divulgar, entonces viene la contraparte, que es la libertad de expresión. Y la ley lo que hace es, digamos, fijar los parámetros de todas esas obligaciones que tiene el Estado. ¿Que hay información sensible? Bueno, entonces la ley te dice que se va a considerar... No todo puede ser público. No todo puede ser público, en materia de seguridad y defensa, digamos, situaciones, hipótesis, pues, de que pueda vivir el país, está bien. Pero hay un conjunto de materias, la inmensa mayoría de las materias de las que se compone la vida en una sociedad como la nuestra y cualquier otra en el mundo, sencillamente eso tiene que estar en manos del público. El ciudadano hace una demanda creciente de información porque todos los días, también decíamos, toma decisiones. Si yo quiero invertir, ¿cómo invierto? ¿Dónde invierto? Tengo que saber cómo están las cosas. Si yo quiero estudiar, ¿qué me conviene? Porque, es decir, todo un conjunto de información que el Estado, pues, digamos, no la provee y hay que obligarlo a que así sea, y eso implica cambiar esa dinámica tradicional, esa dinámica abstencionista del Estado de apropiarse de la información y no darla, porque eso es realmente, ellos están al servicio de la ciudadanía y es la ciudadanía la que, digamos, se tiene que beneficiar con ese tipo de datos, porque son datos que no sirven a todos. Yo quiero saber cuánto es la producción de atún en Venezuela, ¿por qué no lo puedo saber? Si yo, digamos... Yo quiero saber, por ejemplo, el índice de pobreza. El índice de pobreza, ¿qué pasó con el INE? ¿Por qué el INE se detuvo en sus estadísticas? Porque ya no hay nada publicado en Internet. Y ahora, fíjate, todo esto de acceso a la información, bueno, nos plantea una cosa muy interesante y positiva. Tenemos las nuevas tecnologías de información y comunicación. Entonces estamos hablando, y es, digamos, lo que yo trato de impulsar junto con muchos otros y enseño, es el gobierno abierto. O sea, tenemos que ir de ese gobierno electrónico que te pone ahí un formatico, que te pone una pequeña información, unos datitos a ti para que más o menos te tranquilice. No, tenemos que ir al gobierno abierto. ¿Qué llamamos gobierno abierto? Bueno, donde el ciudadano tiene pleno acceso a la información. La información se convierte en un bien público, también como decíamos, que puede ser exigido en cualquier momento por ese ciudadano que está interesado en esa información. O sea, la información ya no es propiedad del Estado y de quienes tienen que ofrecerla. Los ciudadanos entonces van a estar allí, de acuerdo con esa ley, habilitados a solicitarlo, y ese funcionario, ese servidor público, si en verdad quiere ser un servidor público y dejar de ser un funcionario en términos tradicionales, tiene que poner esa información allí, digamos, dispuesta para el ciudadano. O sea, que no estamos hablando solamente de que el ciudadano que esté interesado en una información vaya a una dependencia pública y la solicite, sino que tenga acceso a ella a través de un portal electrónico del propio gobierno. Bueno, del portal electrónico, puede ir a sus oficinas, no puede haber dilación, la ley establece sanciones, multas, prisión, porque la información, si se nos convierte en un derecho, y al ser un derecho puede ser exigible, y si es exigible, entonces yo tengo, digamos, cómo ir ante instancias judiciales o empezar por las instancias administrativas para que se me provea esa información. ¿Por qué el Estado se la tiene que esconder? ¿Por qué el Estado? Porque es una manera de controlar a la población, porque es una manera de decir, yo te informo lo que a mí me conviene, porque hay datos que ya al gobierno, digamos, le van a afectar, pero el ciudadano tiene que saber que estamos en un proceso inflacionario muy elevado y además le toca al gobierno, bueno, dar las hipótesis explicativas de eso. Es que ni siquiera sabemos cuáles son las cifras de criminalidad en Venezuela. Bueno, las cifras de criminalidad se saben porque hay organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Venezolano de la Violencia, que dirige, pues, el sociólogo Briceño León, que es el que se ocupa de eso. Y en cuanto a materia de prisiones, entonces tenemos el Observatorio Venezolano de Prisiones con el doctor Humberto Prado, y tenemos Transparencia Internacional, en este caso Transparencia Venezuela, la Coalición Pro Acceso para el tema, pues, digamos del presupuesto nacional, entre tantas otras materias. Yo quisiera saber, por ejemplo, por qué el gobierno sigue comprando armas. Correcto. ¿Cuánto cuestan esas armas? ¿A quién se le está comprando? ¿A quién se le está comprando? Porque, por ejemplo, en Venezuela, hace ya muchísimos años, la ley de licitaciones no se cumplió más. Hoy se le llama, se le reformó, se le cambió el nombre y se hizo una ley mucho más pomposa, pero lamentablemente también tan olvidada como la anterior. Ley de contrataciones públicas. Que me diga alguien dónde hay en Venezuela una contratación pública idónea, sin corrupción, sin intereses de por medio, sin facilitar las cosas para ciertos oferentes. Eso desapareció de nuestro lenguaje. Ya nadie habla de la ley de contrataciones públicas.
Las licitaciones son parte, pues digamos, de ese cercenamiento de derechos políticos que tenemos nosotros en cuanto a exigir como ciudadanos que la corrupción sea execrada. Y eso es lo que busca y ese es el gran objetivo estratégico de la ley. O sea, que la corrupción se minimice, se elimine de la administración pública, porque un pueblo informado va a saber en términos muy directos y rápidos quién es el que está metiendo las manos en el erario público y quién no. El tema de las campañas electorales. Aquí no sabemos de dónde viene el dinero de las campañas electorales. Lo presumimos. Y los partidos entregan una información al CNE, pero esa información no es pública. No es pública. No es conocida. No es conocida. Y además, quien hace las auditorías de esos cuadernos de gastos electorales que hacen los distintos movimientos políticos. Y pensemos pues en el que ha gobernado Venezuela durante 17 años, o esa alianza política, ese sector político. Nunca se ha rendido verdadera cuenta, ni el CNE tampoco le ha exigido. Entonces, por eso la necesidad de esta ley. Esta ley ya tiene su primera, o sea, ya cumplió su primer paso. Correcto. Ya fue aprobada en primera discusión. Bueno, estamos esperando y así vamos a luchar y vamos a divulgar. Me imagino que vendrá el proceso de consulta pública. Sí. Por ser ley orgánica. De hecho, hace poco se hizo un evento en el Rectorado Nuevo de Luz, donde participó el profesor Jesús Urbina, el profesor Berríos, Ortigosa, Juan Alberto Berríos, y mi persona, pues dando a conocer las bondades y las necesidades de la ley. Tenemos que ir a un corte. En el próximo segmento, en la revisión que hice de la ley, me llamó mucho la atención que también protege los derechos del ciudadano. O sea, no solamente a accesar a información, sino a manejar mi información, mis comunicaciones, mi privacidad como ser humano que tengo, por supuesto, mis derechos. Vamos a una próxima pausa y ya regresamos. Continuamos en este espacio dedicado a la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública. Esta ley viene a tratar de poner orden en el desorden informativo que hay en Venezuela. Aquí pareciera que los funcionarios entienden que rendir cuentas al pueblo es entregar unos libros grandotes cada enero de cada año a la Asamblea Nacional, y eso sencillamente es presentar su memoria y cuenta. ¿Cuál es la situación actual del acceso a la información pública? Bueno, a pesar de que la Constitución establece otra cosa y que estamos bajo los preceptos de una democracia participativa que tendría que contemplar la rendición de cuentas de manera efectiva, lo que ocurre es eso. Todavía se está la administración pública, todo el Estado, entendiendo la cosa desde el punto de vista clásico, de cómo se hacía, la tradición, una memoria y cuenta. No, las leyes nuestras, desde hace algún tiempo, hablan de informe de gestión. Y no solamente que es informe de gestión, sino que se debe hacer con los ciudadanos. O sea, los ciudadanos tienen la posibilidad de participar, de preguntar, de estar allí pues en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de cómo ha sido realmente la trayectoria en la ejecución del gasto. ¿Qué es lo que falta allí? Pues eso son las opiniones que vierte un ministro con su equipo de asesores, lo presentaban a la Asamblea Nacional y eso sencillamente lo engavetaban. Correcto. O sea, ahora es cuando se está, digamos, de algún modo, los diputados revisando en nombre de toda la sociedad venezolana. Pero qué bueno hubiese sido que esas instituciones muy importantes, nacionales, las estadales, las locales, todas, porque esto involucra a toda la administración pública, realmente se lo ofrezcan a la ciudadanía. Es decir, no estamos ante un tema simplemente de rendición de cuentas de abajo hacia arriba, sino o sea, a un superior jerárquico, o porque lo establece así el dispositivo constitucional, sino que hay una ciudadanía que está expectante, que tiene demandas crecientes de información, que quiere saber cómo está realmente en las cosas pues, de su país. Allí es donde
tiene que ir el funcionario y ofrecer esos informes, discutirlos con la población y que la población realmente se pronuncie al respecto. Es decir, la rendición de cuentas es un acto mucho más que complejo, no es una simple medida, una acción de carácter burocrático. Es un acto que hoy se está entendiendo como la pata que le falta a un sistema democrático, en el sentido de que el ciudadano tiene necesariamente que acceder a la información que está en manos del público. Es decir, la información, esos datos, todas esas estadísticas son un bien público, no son del Estado. Fíjese cómo ocurre con el Banco Central de Venezuela. 6 meses del año y todavía no se conocen las cifras, los indicadores del comportamiento de la economía. No hay indicadores desde hace mucho tiempo en materia económica, en materia social, donde uno meta sus narices como investigador, como ciudadano, como persona común y corriente que quiere saber por qué una cosa está de este modo o de este otro, no hay forma ni manera. Es decir, cuando una institución, grupos de ciudadanos organizados o no, le solicitan esa información, entonces realmente de un modo casi que automático lo declaran enemigo, cuando eso es un derecho político que tiene el ciudadano si efectivamente queremos tener un sistema, pues digamos, de verdadera rendición de cuentas. Usted lo decía en el segmento anterior, el delito no es preguntar, no, el delito es ocultar. El delito es guardarse la cifra. Correcto. Para que aquella persona que tiene que tomar decisiones, llámese agente económico, llámese un sujeto social, llámese organización, llámese institución, pues no la puede tomar adecuadamente, porque quienes deben constitucionalmente, legalmente, moralmente, administrativamente ofrecer esas cifras a la población, no las ofrecen porque sienten que hay como una acción, pues digamos, de rebeldía, de que la gente va a tomar eso para hacer actos que no vienen al caso, cuando realmente es el fortalecimiento, eso es calidad del sistema político. Un ciudadano bien informado es infinitamente menos probable que sea manipulado. Fíjense que las cifras del comportamiento de la economía, a mí me interesa saber. Todos somos agentes económicos. La inflación del primer semestre, pero además hay empresarios que necesitan esas cifras para planificar, para manejar su estructura de costos, y no hay esa información. Sí, no hay estructura de costos, no sabemos realmente. Por ejemplo, pongámoslo en términos del Ministerio de Alimentación, que es un tema tan sensible en esta coyuntura venezolana. Al Ministerio de Alimentación se le entregaron 43.500 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están? ¿Por qué no hay dólares para importar? ¿Por qué no hay dólares para qué debería ser realmente la política económica y en este caso sectorial agrícola, agropecuaria, estímulo para la producción? ¿Por qué 5 generales manejaron el Ministerio de Alimentación sin ofrecer ninguna cifra al país? Y fíjense que más bien un juez prohibió que parlamentarios y otras personas pudiesen averiguar y señalar al exministro Carlos Osorio sobre el manejo de ese dinero, de esa enorme cantidad de dinero. Entonces pareciera que en Venezuela las cosas en esta materia están absolutamente al revés. Están totalmente al revés, de espaldas a la historia, y por supuesto eso hace que el ciudadano sienta mucha más desconfianza, y es donde el gobierno o los gobiernos, porque también además del gobierno nacional están los gobiernos subnacionales, es decir, gobernaciones y alcaldías, claro, y la administración pública descentralizada, el ciudadano pierde confianza en quienes están al mando de la gestión pública. Hoy no hablamos simplemente de administración pública, hablamos de gestión pública, y una de esas cosas de la gestión pública es que la gente sepa al detalle qué está pasando con las instituciones. Yo quisiera saber cuánto es el salario, los emolumentos, por ejemplo, de un ministro. Es correcto. ¿Quiénes son las empresas que tienen las licencias de importación? Imagínense el avance de una obra significativa, por ejemplo, Puente Nigales, que está paralizado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuántos se han desembolsado? Claro, ¿cómo va el avance de la obra? Que estuvo presupuestado en sus inicios en 450 millones de dólares. ¿Por qué se entregaron ese dinero completo? ¿Se ha invertido? O la parte que se entregó, ¿hasta dónde se llegó? Es correcto. La obra no ha avanzado 10, 12, sino 15%. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Si estamos hablando de un problema de eficiencia, de eficacia y de efectividad de la gestión pública, y eso es muy importante para el ciudadano, que en términos muy contemporáneos en los sistemas políticos se ha vuelto
digamos, muy activo en esa materia porque sabe, entiende que de allí depende su calidad de vida. Es que pareciera que en este gobierno es política de Estado ocultar la información. Sí, es política de Estado porque siempre están viendo enemigos donde no los hay. Siempre es un gobierno paranoico. Todos estos 17 años, una paranoia de cualquiera que pregunte, de que quiera saber las cosas como son. Pero imagínense, el Banco Central le niega la información de las variables macroeconómicas al país. La única que sabemos es la tasa máxima de interés a cobrar por los créditos de consumo. Las sabemos proyecciones de inflación por económistas e instituciones internacionales. Por el Fondo Monetario Internacional, sus técnicos ya nos dijeron que para este año se prevé 720% de inflación. Que yo creo que ya esa cifra... Entonces, bueno, ¿por qué no la tienen que dar los técnicos de esa institución multilateral cuando nosotros tenemos el Banco Central de Venezuela, su departamento de estadística que antes lo hacía muy bien, habían boletines semanales? Yo creo que todavía lo hace bien. El problema es que la información no se da a conocer. El problema es que la esconden. En el próximo segmento yo creo que abordemos ya el contenido de la ley. ¿Qué tiene esta ley para tratar de poner orden en este desorden al cual hemos hecho referencia y que por supuesto nos faltan muchos más ejemplos que dar para que el público entienda qué es lo que está ocurriendo a nivel del acceso a la información pública? Vamos a una segunda pausa y ya regresamos. En este último segmento, en la ley me llamó mucho la atención que la declaración de bienes, o sea, los bienes de los funcionarios públicos de cierto nivel tienen que ser públicos. Ya la declaración jurada de bienes existe en Venezuela, pero es un documento que se entrega a la Contraloría General de la República y ahí reposa. Pero ahora el ciudadano pudiera tener acceso a saber X funcionario que ocupa un determinado ministerio, cuáles son los bienes que tiene. Sí, de eso se trata, de transparentar esa información. O sea, los ciudadanos tienen derecho a saber quién es su ministro. Claro. Tienen derecho a saber quién es su vicepresidente. Pero no solamente de nombre, sino saber qué tiene, de dónde viene, de dónde vive. Claro, porque cuando nosotros, en lo que hemos visto en mucho tiempo en Venezuela, es que llegan pobres de solemnidad. Ajá. Y salen ricos muy contentos, ¿verdad? Porque, bueno, además no lo ocultan. La contentura viene porque es un dinero que no han trabajado, que no es el producto de un esfuerzo, de una iniciativa, de un emprendimiento, de una idea pues que lograron desarrollarla. No, sencillamente de manejos dolosos de los dineros que son de todos. Entonces, ese funcionario, ese alto funcionario, tiene que decirnos con qué llega a la administración pública. ¿Y con qué sale? Y con qué se va. Y entonces esa diferencia muy marcada en nuestros países latinoamericanos es lo que nosotros queremos que se sepa. O sea, si tú vas a aceptar un cargo, tú tienes que entender, un alto cargo, pues digamos, de dirección del Estado. No es que haya a un maestro en una escuela rural, digamos, no, estamos hablando de los altos cargos de gobierno. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que esta gente, digamos, llega con muy pocos bienes y luego no solamente se vuelven unos potentados, sino que también pasan de ser políticos a ser empresarios, ellos y toda su familia? Entonces, bueno... Y contratan empresas familiares. Entonces vemos las empresas familiares, todos esos lazos económicos que se van creando y que fueron tan criticados y que ahora pues vemos cómo se han multiplicado, se han ramificado exponencialmente. Entonces la ley, por supuesto que le mete el ojo a eso, para que, bueno, el militar, ¿cuánto gana un general? ¿Cuánto gana un coronel? Bueno, y porque es que ahora tienen un yate, como pasó pues con un general que es el gobernador del estado Vargas, y que después no se vaya a decir que estamos ofendiendo a las Fuerzas Armadas, aunque ya está en retiro. Sencillamente, ¿es o no es? Nosotros queremos saber si ese yate está a su nombre, por qué estaba en ese yate, qué hacía en ese yate. Fíjense, no, es un tema de vida privada. Bueno, pero él es gobernador del estado. Pero ya va, hay un concepto de vida privada, pero una vez que el funcionario es electo o designado un cargo, se tiene que someter al escrutinio público. Está bajo la evaluación del ciudadano. Claro.
Si yo llego con un carrito muy modesto a ocupar un cargo y después tengo una flota de vehículos últimos modelos y costosísimos y de pronto vivir en una urbanización clase media, paso a vivir en una urbanización exclusiva, donde las viviendas se compran en dólares. Bueno, váyase a ver en Caracas el famoso Country Club, cómo pues digamos los nuevos propietarios vienen justamente de actividades político-partidistas y de gobiernos en una sola conjunción. O sea, la corrupción se ha acrecentado de tal modo que todas esas cosas se han producido. Pero fíjense que se ha acrecentado tanto que eso ha permeado. Porque sí, entonces las nuevas estructuras, desde supuestamente el poder popular, que están abajo y deberían atender las necesidades del ciudadano, allí también ha llegado la corrupción. Sí, los consejos comunales también tienen que rendir cuentas bajo esta ley. La ley lo establece muy claramente. Todas esas organizaciones paraestatales como consejos comunales, ahora incluso los CLAP o cualquier otra organización que se promueva desde el Estado, que reciban dinero público, que hagan actividades públicas y de interés general, tienen que estar sometidos al escrutinio de la población, porque también efectivamente eso ha ocurrido y con mucha profusión. Se le entregan dinero porque es que el poder popular, porque ellos van a ejecutar sus obras y eso termina en manos privadas y solo hay que ir donde, digamos, no todos, pero sí una buena parte de esas estructuras, que son además estructuras políticas, partidarias, cómo se han enriquecido quienes las han organizado. Y pareciera que el concepto de político y partidario de una vez traslada a la inmunidad. O sea, si yo soy miembro del partido, yo tengo inmunidad para hacer lo que me dé la gana con los recursos públicos, ¿no? Sí, tácitamente. O sea, puedo hacer prácticamente lo que quiera con esos dineros públicos porque yo estoy... Y nadie puede preguntarme. Yo estoy entregando una adhesión política, entonces yo paso a ser un protegido y siempre que yo haga campaña y siempre que yo trabaje para ese sector político, si ese sector político es el que gobierna, es el que tiene el favor popular, bueno, se genera, entre comillas, una inmunidad. O sea, se genera una posibilidad de que yo nunca jamás sea investigado, cuando debería ser todo lo contrario. O sea, son los movimientos políticos, son los que llegan al gobierno quienes deben estar más interesados en que sus partidarios, sus correligionarios, realmente tengan una vida apegada a la ética social y política, que es lo que hace que un país eche adelante. Ahora, esta ley es muy novedosa. Su aplicación representaría un cambio de 360 grados en relación con lo que ya conocemos. ¿Cuánto tiempo llevaría a aplicar esta ley, poner orden en la administración pública, que toda la información sea trasladada a los medios electrónicos para que la gente pueda acceder a ella? Bueno, fíjate, ¿cuánto puede tardar? Bueno, lo que la ciudadanía así lo estime. O sea, esto es un problema de que esto tiene que cobrar, en la medida que lo expliquemos, que lo vayamos difundiendo, hacerse convicción en la gente, músculo, fuerza, energía, para que esto eche adelante. Claro. Si nosotros como ciudadanos no somos exigentes, si creemos que la política es para otros y que el político tiene derecho a meter las manos en los dineros públicos, a su leer, saber y entender, bueno, por supuesto que la sociedad toda estaría perdida. Entonces estamos acá ante un tema de corrupción política, que ahora también corrupción social, porque todas estas estructuras, más allá propiamente del partido, también han participado de un modo muy especial en este tema. Entonces, por supuesto, el ciudadano es el que tiene que exigir que esas cosas sean así. O sea, en su ámbito, no tiene por qué plantearse grandes temas ni grandes cosas, pero claro que tenemos que dar las grandes luchas, pero empecemos por nuestra parroquia. ¿Qué pasa con el plan de obras de nuestra parroquia? Es correcto. ¿Por qué no llega el asfaltado? ¿Por qué si está presupuestado mejorar pues tantas aceras y brocales? Pongamos cualquier obra pública, por pequeña, mínima que sea. Bueno, seamos activos. El compromiso, el mejoramiento de la vida de todos pasa porque todos nos comprometamos a que eso sea de ese modo. Me parece muy interesante la ley. Yo le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Yo creo que en la medida que en la próxima etapa que debe comenzar en Venezuela, luego de esta transición política de la que hablábamos al comienzo, el manejo de la información, el acceso, el manejo transparente de la información será parte fundamental para crear no solamente una nueva cultura de gobierno, una nueva cultura política, sino una nueva cultura ciudadana en la cual nosotros los ciudadanos nos ocupemos de todo, porque todo lo que ocurra a nuestro alrededor nos afecta o nos beneficia. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Yo creo que ha sido un programa bien didáctico para ustedes. Más allá de los problemas coyunturales que nos afectan, hay que pensar en lo que nos viene, hay que pensar en la recuperación del país y este aspecto tiene mucho que ver en esa etapa futura. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.